te robaron el melate. Robaron el melate. 160 millones. Evidentemente, un parteaguas en mi vida fue elegir denunciar que se robaban el melate. Mucha gente me ha buscado para contar una historia, Mar, y nunca he accedido a dar ninguna entrevista. Sale en primera plana, Annie Castillo descubre un fraude de 160 millones que se están robando el melate. También me estaban investigando a mí, porque mi papá, como abogado, sabía todo lo que implicaba el denunciar que en México se estaban robando la lotería más grande. El hecho de que se lo robaran así es surreal. Lo que me doy cuenta justo en estos sorteos es que había 2 ganadores. Yo tenía documentado que en un mismo domingo se había ido al premio mayor del melate y el premio mayor de la revancha, dividido en cooperachas. Todos los medios de comunicación, la nota era que yo me había robado el melate. López Dóriga dijo que yo me había robado el melate y que tenía una orden de aprehensión. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Todas las historias tienen más de una versión, pero casi siempre solo conocemos una parte de ellas. Este espacio nace para abrir la conversación, para escuchar a quienes estuvieron dentro de los hechos, y hoy conoceremos la versión que no conocías. En 2012, México fue sacudido por uno de los fraudes más grandes de su historia. 160 millones de pesos fueron robados del melate enfrente de un auditorio en vivo. Hace poco Netflix sacó una serie titulada Me late que sí, que mostró una versión de lo ocurrido. Hoy vamos a escuchar algo distinto. Hoy tenemos con nosotros una pieza clave de esta historia. Annie, bienvenida y te agradezco que hayas venido a este lugar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué gusto verte después de tantos años. Sí, ¿verdad? También me da mucho Así gusto. es. A ver, yo sé quién es Annie, pero muchas personas seguramente no saben ni quién es Annie, ni a qué punto vamos a saber en el personaje. Queremos entender qué personaje juegas dentro de la serie, pero que tú eres en la vida real. ¿Nos platicas un poquito qué fue lo que estudiaste y dónde estudiaste? Estudié Derecho en la Universidad Intercontinental. Luego estudié una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana. Al final soy abogada. Ok. Y a eso me dedico. Okay. Para los que no han visto esta serie, yo los invito a verla. La verdad es que está muy bien realizada. Yo les platico un poquito de mi experiencia, que nunca me había pasado. A mí me encanta ver series y cuando estaba viendo esta serie me acordé de la historia y me acordé del personaje que estaba interpretando a Annie. Y al capítulo 2 le hablé y le dije, Annie, necesito que me actualices si fue verdad todo lo que está pasando. Entonces, lo que queremos entender o lo que yo te preguntaría es, de todo lo que pasa en la serie y todo lo que está escrito, ¿a ti te hablaron por teléfono para que dieras como tu punto de vista de, sí pasó esto, pasó lo otro? ¿Cómo fue ese proceso? Me buscó mucha gente a lo largo de este tiempo para contarles esa historia de atrás de la información pública que hay. Al final, creo que la serie está bien realizada y tiene algunas cuestiones que se apegan muchísimo a la realidad. Oye, por ejemplo, a ver, yo viendo esa serie sentí padrísimo de decir, oye, pues conozco a la persona pues que está dentro de ese personaje. ¿Tú qué sentiste cuando la viste? Es muy raro. Al final, yo no sé cuántas personas hayan experimentado eso, pero es muy raro el de pronto estar frente a una pantalla viendo una serie en la que hay un personaje que te representa a ti en algún momento en tu vida y tú estarlo viendo. Rarísimo. La verdad es que yo cuando la vi dije, la voy a ver como espectador, voy a ver qué es lo que nos dice, pero está bien hecha. La verdad es que te envuelve con los personajes. Llegó un punto en el que hasta yo decía, ya llegó otra vez esta mujer, por Dios, ya que los deje. Y luego dije, pero soy yo. Supuestamente soy yo. O sea, te identificabas en algunos momentos y en otros como que decías, no, a ver, espérame, si es mi personaje. No tanto que me identificara, fue muy raro ese proceso de ver una representación tuya de algo que pasó atrás. Al final lo traté de ver como espectador y sí llegó esa disociación de qué está haciendo y a lo mejor es tener más empatía hasta con las propias personas que llegaron y se
robaron el melate dentro de la serie. La vida real es otra cosa. O sea, tú viendo la serie, si me pudieras decir en porcentaje qué tan real es, ¿qué número le pondrías? La serie se acerca mucho a la realidad, digo, tiene muchas cuestiones que se acercan, no sé el porcentaje, tiene cuestiones también ficcionadas, no sabría darte un porcentaje, Omar, pero sí tiene muchas cuestiones apegadas a la realidad. O sea, pero sí podrías decir un 80% real, ¿puede ser? No lo sé, al final también hay historias atrás de cada personaje que al final desconozco y hay muchas que no son reales. El hecho de que se lo robaran así, eso es real. Por ejemplo, el motivo principal que haya sido el personaje principal, que su hija corría go-karts y quería meterle dinero a eso, ¿eso fue el motivo principal o eso ya fue parte de la serie? En un principio, Mar, al final recuerda que también eran mis compañeros y esos motivos a mí no me los explicaron. Sin embargo, igual, la parte de tener acceso a tener dinero, entre comillas, de una forma fácil, digo, yo creo que va más allá de un motivo. Digo, el hecho de si tuvieran una iglesia, digo que desde mi perspectiva todo eso no es cierto. Digo, lo hicieron para darle forma a un personaje y presentar la serie. ¿Qué hechos sí fueron ciertos, por ejemplo? Lo que sí fue cierto es la hija de José Luis Mangas. Ella corría go-karts. Entonces, al final... ok, eso sí fue cierto. Eso fue cierto. Al final eran go-karts. Ella las tenía carreras. Y esa parte, de alguna forma, no sé si exactamente los mismos coches, pero ella corría go-karts. Y digo, me voy a adelantar, a lo mejor iré a veces más adelante de la serie, luego me regresaré y todo, pero casi al final, donde agarran al personaje, que llegan las patrullas y el go-kart y todo eso, ¿eso fue real o no fue real? Fue real hasta cierto punto. O sea, fue real cuando a él lo detienen, que él estaba en una carrera de su hija, en un autódromo. Ok. Y él corría entre las gradas para salir. Digo, no tanto que detuvieron un coche, pero a él sí lo detuvieron en un autódromo. Oye, el hecho de, por ejemplo, que hayan cobrado los premios en Zacatecas y todo eso, ¿eso fue verdad? ¿No fue verdad? Eso fue real, Omar. Okay. La mayoría de los premios que cobraron fue Zacatecas, pero tiene un trasfondo. Zacatecas renuncia al impuesto estatal y solamente se cobra el 1% federal. Entonces, cuando uno cobra un premio de lotería en Zacatecas, solamente se paga el 1% a la federación. Los demás estados en México tienen el 1% federal y casi todos el 6% estatal. Hay creo que 3 estados que suben al porcentaje, pero todos los demás cobran el 6% más el 1%. En total son el 7%. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ganas un premio de lotería y lo cobras en la Ciudad de México, tienes que pagar el 7% de impuestos. Pero si lo cobras en Zacatecas, solamente pagas el 1% del premio que recibes. Y eso lo sabe pues la gente que organiza loterías. No es una información que todo el mundo la conozca. Por eso la mayoría de los premios, aparte de que se los robaron, fueron a cobrarlos a Zacatecas. A la mayoría se cobraron en Zacatecas. Así es. Y a lo mejor también fue una pieza clave para decir, oye, creo que aquí hay alguna situación, ¿no? Porque a lo mejor era raro que se compraran en Zacatecas, ¿no? Y realmente esa es como información más interna que solamente, no todos saben eso, realmente. Y mejor lo cobran cerca de tu casa, ¿no? Fíjate que no fue el punto principal en un inicio. El día a día en aquel entonces de pronósticos, digo actualmente ya es Lotenal, es pagar premios de lotería de todos los sorteos en toda la República. Uh-huh. Entonces, no se lleva el conteo de quién está cobrando en dónde. Eso no es algo que de entrada salte a la vista, a menos que verifiques que los boletos los compraron aquí en la Ciudad de México y se paguen en Zacatecas. Pero de un inicio no fue el primer detonante. ¿Cómo llegas a ese puesto? Porque era un puesto importante dentro de Melate. Sí, era la dirección jurídica. Uh-huh. El director en curso en aquel entonces requería una persona que tuviera conocimiento en varias materias de derecho. Muchas veces suele pasar que en la administración pública los abogados solamente tengan un conocimiento administrativo y someramente de algunas otras materias. Sin embargo, por el mismo puesto requieres conocimientos en civil mercantil,
como vieron, penal, laboral, hasta internacional. Por la misma experiencia que tenía, me pidió que por favor entrara a la dirección del jurídico y en un momento accedí. Hasta me dijo que era súper divertido por lo mismo que hacían. Y accedí porque tenían problemas con el director pasado. Previo a eso, ¿qué estabas haciendo? Yo trabajaba. ¿No trabajabas? Yo trabajaba. Ah, tú trabajabas. Ah, no, bueno. No, pues, no, claro ok. que sí. Estabas en un despacho. Siempre he trabajado, siempre he litigado en la parte privada. Ok. Sí. Ok. Y entonces te buscan. Sí. ¿Y en qué año entras a Melate? Pronósticos entré, no recuerdo si en 2010, como en 2010 creo que entré. Ok, como 2 años antes de todo esto. Sí. Y digo, lo más breve o como tú quieras, ¿nos puedes decir el proceso, cómo fue el que te empezaste a dar cuenta de esta situación? Cuando llegué a esa dirección, al final, dentro de todas las partes que tenía que supervisar y hacer la dirección jurídica, era el pago de premios de todos los sorteos de Melate. Hay un proceso específico que a partir de 10 millones por procesos internos se hace una documentación con notario público. Tiene que ir directamente un representante de la dirección jurídica a hacer el pago físicamente, ya sea que sea dentro de pronósticos la solicitud o en cualquier estado. ¿Esto qué implica? Si lo solicitan en Zacatecas, se tiene que ir un abogado de pronósticos, hacer una cita previa con un notario para hacer toda la documentación y acreditar que a esa persona que previamente se identificó, pagarle. En ese proceso, cuando yo llego a esa dirección y las primeras personas que solicitaron el pago en pronósticos, yo le dije a la gente que yo les iba a pagar. De hecho, se sorprendieron porque no es un proceso que haga el director jurídico. O sea, al final es mucho el trabajo. Y yo les pagué a muchas personas premios. A partir de esa experiencia, Omar, pasa algo. Yo tenía un contacto directo con ganadores reales, en el que todos tienen el mismo perfil cuando ganan. Mucha gente ha dicho, el día que me gane la lotería, voy a comprar, voy a viajar, voy a comprarme una casa, y esa es euforia. Pero cuando los tienes enfrente, todos es el mismo perfil, que están incrédulos, o sea, es incredulidad de que no pueden creer que se les va a pagar tal cantidad. Hay preguntas claves que todos hacen es ¿qué pasa con mis datos personales? Porque entonces llega esa parte de lo están pagando, pero saben quién soy. Indefectiblemente te dicen ellos cómo eligieron los números ganadores, porque en ese proceso de documentación es un tiempo. En ese tiempo surge la plática y cómo ganar. Y por supuesto hay una cierta euforia de cómo ganaron, pero te dicen cómo los eligieron. Específicamente con este sorteo, con el sorteo 25-18, yo mandé a un abogado a Zacatecas. Y cuando él regresó, le pregunté qué pasó cuéntame esta historia del Melate. Algunas veces les pedía que me contara qué pasaba con las personas ganadoras, porque en verdad, Omar, hay historias padres de gente que no tenía nada, hay gente que tenía dinero, historias padres de a quienes se les entrega un premio de lotería. Pero de este sorteo y específicamente de esa persona no me supo decir nada. Y entonces le dije, ¿a quién le pagamos? Me dijo, una señora. Me dije, ok. ¿Qué te dijo la señora? Me dijo, nada. Me dije, ¿cómo Gracias. nada? Dije, ¿estuviste en un banco? Dije, ¿cuánto le...? Entonces reviso la documentación, eran más de 40 millones de pesos. Yo en ese momento no era consciente de dónde venía, si era un sorteo, al final si era de justo de ese sorteo. O sea, la información inmediata era que eran más de 40 millones a una sola persona. Dije, ¿cómo no te dijo nada? Me dijo, no. Dije, ¿cómo eligió los números ganadores? Me dijo, no sé. Dije, ¿no te dijo? No. Me dijo, es que estaba sumamente nerviosa. Dije, ¿nerviosa cómo? Dijo, pues muy, muy nerviosa. Y lo único que hacía era marcarle por teléfono a su esposo al hotel. Con eso me bastó, Omar. O sea, ¿para ti sientes que ese fue el detonante para decir aquí hay gato encerrado? O... Fue ese, en realidad. Okay. Fue ese. Él se retira y me quedo pensando. A ver, una persona va a Zacatecas, una señora, a cobrar 44 millones de pesos. Yo no sabía si eran del Ganagato, de qué era. Y resulta que le está marcando al esposo al hotel, entonces no vive en Zacatecas. ¿Qué hacen Zacatecas cobrando? Porque tuvieron que ir a pagar un hotel.
Entonces, ¿dónde viven? Y en última, si va el esposo a Zacatecas a acompañarla, es porque pidió permiso en un trabajo, pero ¿qué hace en el hotel? Su esposa está cobrando 44 millones. Dije, ¿cuál es el afán de que vaya a encerrarse el hotel? Eso me bastó para investigar ese sorteo. Inmediatamente le dije a mi secretaria, pásame todos los documentos del sorteo 2518. Y me los pasó. Y ahí empezaste a hacer todo el análisis. Ahí empecé a hacer todo el análisis. La información que primero llega a mis manos, al jurídico, resguarda todos los históricos de las fes de hechos y actas de sorteo de todos los sorteos de la historia de pronósticos. Lo que me pasaron del 2518 era, obviamente, el acta del sorteo y todas las fes de hechos que tenía documentados de pagos de ese sorteo, del 2518. Al revisar las fes de hechos, ¿qué es lo que contenían las fes de hechos? Tenían las identificaciones de a quienes se les había pagado, evidentemente el lugar de pago, el que se les había, la transferencia, cómo se había realizado a la persona ganadora y una copia del boleto ganador. Cuando veo, y también reviso de una forma somera el acta del sorteo, que contiene un acta de sorteo, todos los funcionarios involucrados. E inicia con la hora, el pesaje de las esferas, que ese es otro proceso importante, cómo se desarrolla un sorteo, que en este caso era la interventora, funcionarios de pronósticos, gente que firmaba, y la hora del cierre del sistema central de todo pronósticos que cierra y que arrojaba a los ganadores. Eso contiene una hoja, con la firma de todos validando evidentemente los números ganadores. Al cerrar el sistema te arroja los números, las combinaciones ganadoras, y por default eso te da la gente que gana. Al revisar las actas, lo que me percato es efectivamente, ahí es donde ya me percato, que era un sorteo que venía en cooperachas y que había varias personas que me habían solicitado el pago en Zacatecas. Y de hecho, dentro del proceso tenía varios pagos pendientes por cobrar. ¿Qué es esto? Cuando tú eres ganador, presentas tu documentación, que es el boleto, una identificación, eliges el lugar de pago y nosotros regresamos, ya que tenemos la cita con el notario, es qué día te vamos a pagar en el banco de tu elección. Yo todavía tenía internamente proceso para pagarle a una persona justo de ese sorteo y todos los demás habían pagado. Lo primero que me salta es que todos eran cooperachas y no solamente Perdón, eso. ¿qué son cooperachas? La cooperacha es, por ejemplo, tú tienes electrónicamente el sistema, te arroja un boleto que se divide en 5 partes. Ese boleto trae 30 combinaciones ganadoras con 180 números. Entonces tú no los eliges, random el sistema te da y en vez de pagar 700 pesos, pagas la quinta parte de eso, pero tienes 30 posibilidades de sacarte el melate. Okay. La siguiente la compra la siguiente persona que juegue y se puede ir incluso a otro estado. En una cooperacha hay muchos ganadores cuando ganan en varios estados, porque las genera el sistema. Lo que me doy cuenta justo en estos sorteos es que había 2 ganadores al sorteo de melate y teníamos ganadores al sorteo de revancha el mismo día. Omar, por probabilidades. Nunca había pasado. Por probabilidades, está la probabilidad de cuántas veces se puede ir un sorteo como el melate al año. Se va entre 1 y 2 veces al año por la cantidad de números. Pero yo tenía documentado que en un mismo domingo se había ido al premio mayor del melate y el premio mayor de la revancha, dividido en cooperachas. Y todas estaban pagando en Zacatecas. Okay. O sea, eso a mí me creó todas las alarmas. Sin embargo, tampoco tenía la certeza ni si era cierto ni cómo lo habían hecho. Yo regresaba a revisar el acta del sorteo y el acta de sorteo solamente me arrojaba los nombres de los funcionarios, las firmas y la firma de la interventora. A primera vista no había ninguna anomalía, ninguna señal que me arrojara esa acta. Sin embargo, toda esta información que tenía atrás decía algo pasó en ese sorteo. Para seguir investigando, le hablé al director de TI de pronósticos. Cada boleto del melate, todo esto viene aquí, cada boleto trae códigos de seguridad que aunque no se vean a simple vista, también nos arroja información.
Y le pedí que de esas cooperachas me arrojara toda la información de los premios que se estaban pagando. O sea, ¿como qué tipo de información? ¿Dónde se compró todo eso? Exactamente. Ok. Entonces, lo que me regresa de información es las 2 cooperachas, todas, una se compran las 2 en la Ciudad de México con una diferencia del cierre del sistema central. El cierre del sistema central es todo el sistema que arroja los boletos de pronósticos, y para el sorteo del domingo el cierre es a las 8 de la noche. Si tú compras a las 8:01, es para el siguiente sorteo. Me late, no para ese domingo. Okay. Entonces, con una diferencia de horas, pero estamos hablando entre la cooperacha 1 y la 2, eran minutos de diferencia, y con una diferencia muy corta el cierre del sistema central, que eran las 8 de la noche. Y la alarma más grande fue que todas habían sido dictadas por una persona. Que eso sí lo pasan en la serie, eso sí me acuerdo. Eso sí lo pasan en la serie. No, yo te las voy a dictar, hasta se sacó de onda la persona porque dice esto, normalmente es random, pero sí pasan que lo dictaron. Eso fue real, Omar. Ok. Eso fue real porque al final no hay lógica entre llegar a un estanquillo y dictarle a una persona 180 números, porque el fin... Sí, claro. Pierdes el fin de una cooperacha. Claro. Porque el fin de la cooperacha es: no tengo el dinero suficiente para comprar todo el pliego de 30 números, porque si lo tuviera no te pido cooperacha de 5 boletos. Dame un pliego de 30 números con los números que yo creo que van a ganar, que te los voy a dictar, pero no pido 5 boletos. Claro. Eso era lo que en mi mente no concordaba. Y la otra cooperacha van y la dictan también. ¿Cómo dictas? Y aparte le pides 5 boletitos. Dios mío, no hay lógica. Ok, y en ese momento dijiste, aquí hay alguien dentro involucrado, ¿o todavía no te cuestionabas eso? En ese momento sabía que algo había pasado y que requería más información para llegar a determinar un punto de verdaderamente tener la certeza intuitivamente de que se habían robado ese melate. Oye, ¿y viste algún video que también te llamara la atención y dijiste, no, aquí o videos no revisaste? Sí lo revisé, pero el video fue después. El video fue la parte en la que me dicen cómo le hicieron. Pero eso ya fue mucho después. Ya después de hasta la conclusión. Eso fue ya, de hecho estábamos en la Procuraduría, en aquel entonces Procuraduría. Y ellos te dijeron, mira, aquí se ve perfecto cómo el cintillo se quedó así. No, nunca me dijeron, Omar. No, hasta crees, ¿no? Si no fue un café eso. No fue de sentarnos a tomar un café que me dijeron, mira, ni le hice así. No. De que pasó esto, a que ya supieron quiénes estaban involucrados y todo eso, ¿cuánto tiempo pasó? Yo me tardé 2 días en reunir toda la información para tener la certeza de que había habido un fraude en ese sorteo. Que había un fraude, pero no sabías quiénes también. Ya sabía quiénes eran. ¿Y cómo diste que los familiares habían cobrado? Eso digo, porque si hubieran sido nombres que tú ya conocías, iba a ser más fácil. Pero al involucrar a un familiar, o sea, ¿cómo diste? Exactamente, cuando ya tenía más información, decía, ¿qué hacen estos funcionarios aquí, pero cobran otros? Yo tenía que acreditar esa relación de qué hacían cobrando y con los funcionarios públicos. Le hablé al doctor, al médico de la entidad. Él tenía la base de datos de todos los empleados de pronósticos con familiares. Le pedí que me la enviara a mi mail, y al momento que me la envió, simplemente, literal, Omar, empecé a teclear con las fes de hechos al lado, a quién le había pagado, y me empezaron a votar. Fulanito de tal, papá de tal, que cobró el melate. Perfecto. Fulanita de tal, esposa de tal, que ese día estuvo en el melate y cobró el melate. Y todos eran dados de altas en el servicio médico de pronóstico. Los que cobraron eran hermanos, mamás, esposas. Digo, en la serie estuvo interesante. Qué padre hubiera sido que cuando se cae el portarretratos, el que está roto, y ves la foto y relacionas que era la esposa, pero bueno, realmente eso tiene su parte de ficción, pero estuvo interesante en la serie. Digo, quien la quiera ver, la verdad es que sí está muy interesante la serie, la verdad. Hay una escena que hasta te hablé en ese momento. Tú tuviste una plática con tu papá y la pasan en esa escena, donde te dice 3 escenarios. Uh-huh. Que si hacías eso, escenario A, B y C. Uh-huh.
¿Es real esa escena? ¿Sí hubo una plática así con tu papá? Fíjate que sí tuve una plática así con mi papá. Al final mi papá, mi papá también abogado, un gran abogado, y ha sido mi guía y mentor en muchos aspectos en mi vida. Por supuesto que cuando ya tenía la certeza yo de que algo había pasado en ese sorteo, fui a verlo ahí. Ok. Esa plática al final refleja mucho la realidad y le dije, se robaron el melate. Mi papá como abogado sabía perfectamente las implicaciones de lo que le estaba diciendo, no solo legales, todo lo que venía. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, quiero denunciar. Mi papá insistía mucho en por cuál era mi afán de denunciar algo cuando yo iba a tener consecuencias. Y le dije, quiero denunciar por muchas cuestiones. Estoy harta de servidores corruptos, estoy harta de que al final no tengas la seguridad de nada. En este momento a mí me tocó ser servidora. Le dije, se están robando el dinero de los boletos de lotería que la gente junta 10 pesos en aquel entonces para tener una posibilidad de ganárselo. Y le están robando esa posibilidad. Él me dijo, tienes tres opciones. Tienes la opción de quedarte callada, tienes la opción de denunciar o tienes la opción de renunciar. Y le dije, no, yo voy a denunciar. Él al final me hizo mucho hincapié en las consecuencias de qué pasaba si yo denunciaba. Pero la verdad, Omar, es que en ese momento, aunque lo dije, no era consciente de lo que venía. Él al final me dijo, siempre voy a estar contigo y te voy a apoyar en todo. Si tú eliges eso, yo voy a estar contigo. Siempre. Porque mi papá, como abogado, sabía todo lo que implicaba el denunciar que en México se estaban robando la lotería más grande. Y si pudieras regresar el tiempo a ese momento, Claro. ¿hubieras hecho exactamente lo mismo? Sí, Omar. Ok. Sí. No cambiarías absolutamente No. nada. Aquí lo que sí se me hace interesante es, si tú no hablaste con nadie de los que hicieron la serie o de los que escribieron la serie, ¿de dónde crees que hayan sacado esa información de esa parte Claro. de la historia que siento que es más íntima? Al final yo hablé con mucha gente. La gente que me conoce, ¿qué crees que es lo primero que me preguntó cuando pasó esto? Oh, ¿Qué sí. pasó con el melate? Ujú. Es una historia que hasta la fecha, después de tanto tiempo, la gente que si no me conoció en ese momento me vuelve a conocer, les vuelvo a contar qué pasó con el melate. Y dentro de esa historia, y sobre todo yo creo que esa parte refleja esa parte del momento decisivo que determino denunciar o requerir esa validación de denunciar, que es el apoyo de mi papá que me dijo, yo voy a estar contigo. Y en todas las historias que he contado en mi vida, que han sido miles, siempre está Siempre está inmersa eso. esta historia. Entonces nunca, hasta la fecha no sabes quién pudo haber contado esa parte de la historia que la contó muy bien, Eso es porque cierto. él te da los 3 caminos Sí. ahí o las 3 respuestas. Sí, porque ahí también hay 3 caminos o 3 respuestas. No Exacto, sé qué. Sí. exacto. No, ya ves que yo hasta te hablé por teléfono. O sea, Esa yo vi parte la me serie sorprendió. y te hablé y te dije, oye, qué interesante. Sí fue cierto eso. Y hasta yo pensé que tú habías contado esa parte de la historia. Mucha gente me ha buscado para contar una historia, Omar. Y Ya. nunca he accedido a dar ninguna entrevista. Te agradezco y agradezco también tu amistad. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú estuviste presente ese día de ese... Del sorteo del 25 sorteo? a 18. Exacto. ¿Estuviste? No, Omar. ¿Pero tú no ibas normalmente o...? ¿A los sorteos? Sí, a los sorteos. Algunos sí. Al final, pero no estaba todos yo presente. O sea, no era que tuvieras que estar, tú no firmabas un acto. Yo o lo que firmé sea. actas de sorteo también. Pero en ese sorteo específicamente no. Y no estuviste porque ahí pasan la situación de que te habían chocado el coche y que hasta llegaste tarde y demás. ¿Eso fue cierto o no fue Bueno, Omar, cierto? es una serie al final. Creo que hay muchas cuestiones ficcionadas. No fui a ese sorteo porque no me tocaba ese sorteo. La gente que estaba en esos sorteos era por guardia de la dirección general. Por ejemplo, la guardia que le tocaba al director general la hacíamos los directores de cada área hasta nivel gerente. Al final, por proceso, se requería alguien de TI, otra persona y la interventora de gobernación. Ellos eran los involucrados en firmar las actas del sorteo. Entonces, justo ese sorteo, digo, no tenía nada que ver el que me tocara una guardia a mí o alguien de jurídico del nivel correspondiente. Simplemente, y en domingo, pues no iba a supervisar los sorteos de los domingos. Es muy tardado un sorteo, Omar. La gente piensa que las esferas
salen, libero las trampas y termina. Un sorteo de un melate, porque eran muchos sorteos, era llegar a las 7:30, 8 y salir 11:30 de la noche. Okay. El proceso que hay atrás de una apertura y un cierre de un sorteo de esos es muy largo. Entonces, créeme que nadie quería ir el domingo a hacer presencia. Pero el tema del choque entonces no fue verdad o hubo algo ahí de verdad dentro de la serie. Pues me amenazaron de muchas formas. Al final, como tal, nunca me chocaron, sí me siguieron. De muchas formas me amenazaron. Oye, ¿y tú sientes que la educación que recibiste en tu casa haya influido por esta decisión que tomaste? ¿O qué te llevó a tomar esa decisión de ir de, no, yo quiero saber la verdad, esto no puede estar pasando, no me gusta este tipo de corrupción? O sea, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Seguro sí. La verdad es que la educación de mis papás ante todo es el ser honorables, el bien común, el que entendamos esa parte que vivimos en una sociedad. Por supuesto que hay una parte personal para cada uno, pero el bien común es el mayor bien para todos, en el que estás en una posición privilegiada como servidor público y tienes que ejercerlo, Mar. Eso viene desde mi casa, siempre. Okay. Mi papá, mi mamá, en todos los aspectos, en no ser una persona abusiva por cargo, por poder, por dinero, o no tenerlo, jamás. Ser honorable con tus amigos, con tus relaciones. Te voy a hacer 2 últimas preguntas. La primera, ¿qué hubieras hecho tú con 160 millones de pesos? Depende, Omar. Si los gané perfectamente. Bien exactamente, porque bien así ganados. No, jamás. Yo creo que los invertiría. Voy a empezar, me voy a ir de viaje, me voy a ir a comprar. Yo creo que los invertiría. Buscaría una buena asesoría e invertiría para que me redituara más. ¿Dejarías de trabajar? No, jamás. No, me gusta lo que hago. Ok. Y vamos a suponer que hubieran sido mal ganados. Y no los puedes regresar. Te los encontraste en el bote de la basura, en 2 bolsas negras de la basura y así. No, sí, acláralo, porque mal ganados yo no puedo estar en ese supuesto. No, por eso te estoy poniendo ese supuesto. ¿Me los encontré? Sí, te los encontraste. No, yo no me pongo. ¿Alzarías la mano para alguien y decir, oigan, es que encontraste en la basura? Es que sí, porque ahí hay algo raro. O sea, nadie te deja tirado 160 millones, Omar. No, por supuesto que sí vería de quién es ese dinero, de dónde viene. No sé. Con tanta cosa que... Oye, Ani, recuerdo cuando pasó esta situación en el 2012, yo estaba viendo muchas noticias en aquel entonces y me acuerdo haber leído esta. Pero lo que más me impactó fue cuando leí tu nombre, pero que te estaban culpando de esta situación. O sea, sí fue algo impactante porque dije, oye, no puede ser que una gran amiga la vayan a meter al bote o no sé si fue cierto. ¿Te acuerdas qué pasó en ese momento y cómo lo viviste y cómo lo sentiste? Sí, Omar, sí me acuerdo. Es más, tú me marcaste. No sé si recuerdes, pero hay una parte en la que a lo mejor hay que diferenciar a partir de que se presenta la denuncia y cuando se hace pública la información. Ahí hubo un impasse de varios meses. Cuando se hace pública la información, sale en primera plana en sí, Ani Castillo descubre un fraude de 160 millones que se están robando el melate. El control de daños dentro de la administración es lo que me termina implicando a mí, porque no era una noticia que nos esperamos en el gobierno. De hecho, yo estaba en una comida y me acuerdo perfecto que saliendo me marcaste tú. Me dijiste, Ani, hay un comunicado de función pública, porque aparte lo firmaron Función Pública, Gobernación, Secretaría de Hacienda, no recuerdo cuál otra, en la que decían que también me estaban investigando a mí. Entre todos los implicados estaba yo. La situación terminó a tal grado, Mar, eso debe haber sido a las 5 de la tarde, que a las 9 de la noche, a nivel nacional, López Dóriga dijo que yo me había robado el melate y que tenía una orden de aprehensión. A nivel nacional. ¿Tú lo estabas viendo sola? ¿La viste con tus papás? ¿Qué pasó ahí? Estaba con mis papás, con la televisión prendida y no sabía, mi cabeza daba vueltas. Por un lado, yo sabía que jurídicamente yo tenía el control de todo, porque nunca se contrató un abogado para llevar el proceso. El proceso lo llevé yo como abogado, no como representante, como abogado. Entonces yo sabía que no había nada en mi contra en esa averiguación previa de aquel entonces.
Sin embargo, en mi mente empezó a pasar de todo. Digo, bueno, ya me abrieron una investigación, me van a detener. Y más que nada, por todas las amenazas previas que venían de meses, de todo lo que me iba a pasar si yo continuaba con eso. Experiencia personal fue terrible. Fue terrible. Al final se logra, al día siguiente, todos los medios de comunicación, la nota era, incluyendo periódicos, que yo me había robado el melate y que tenía una orden de aprehensión. O sea, terrible. La situación se aclara porque yo le hablé a López Dóriga en el programa para decirle que estaba en una equivocación, sin embargo no alcanza a salir al aire al final esa parte para aclararlo. Y él directamente le pregunta al quien era su procurador 2 días después en una entrevista si que le aclare si estoy o no involucrada. Su procurador le dijo que no estaba involucrada y es hasta cuando se aclara toda esta situación de mi persona, pero te puedo decir que fueron 2 días terribles, terribles. Si eso te hubiera pasado hoy, ¿tienes la madurez diferente? ¿Crees que hubiera sido igual que te haya llegado una noticia así? El ver una noticia ahorita en la tele que te están culpando de algo, que tú tienes todas las herramientas y decir, no, yo soy inocente, ¿la pasarías igual de mal? Omar, yo no creo que nadie esté preparado, así tengas la edad ni la madurez, te rebasa, porque al final, cuando tienes amenazas previas, no se trata si eres o tienes los elementos para acreditar que no eres. Es creer que te quieren inculpar, que te quieren determinar, que quieren hacer alguna situación por lo que tú estás diciendo, por el camino que estás indagando. Entonces, nada te prepara para eso. O sea, si te digo, mencióname 3 cosas fuertes que te han pasado en tu vida, ¿cuáles serían? Una, evidentemente, un parteaguas en mi vida fue elegir denunciar que se robaban el melate. Y yo creo que también estudiar Derecho, porque al final el estudiar Derecho me trae hasta donde estoy ahorita. Y ha sido un parteaguas en mi vida. Te agradezco mucho este espacio, mi querida Ani. Si le quieres decir algo al público, a quien vea este video, adelante. Nada, yo creo que al final la vida nos pone en algún punto en tomar una decisión. Digo, siempre hay que ver por nuestra seguridad, pero la diferencia la podemos hacer. Muchas veces por miedo, por el que dirán, no lo hacemos. Recordemos que México es un país hermoso y ese granito de arena, si todos lo podemos, lo haríamos espectacular. Todos podemos hacer la diferencia del país que queremos. Muchísimas gracias, mi querida Ani. A ti, Omar. Qué gusto volverte a ver. A mí también. Gracias a todos.